La iglesia se congrega como cada domingo para rendirle culto en espíritu y en verdad al Dios que vive, al Dios del amor, del poder, de la misericordia infinita, Dios de promesas cumplidas, que nos ha prometido acompañarnos todos los días y que anda a sus sendas con nosotros y nos muestra el camino de la perfección y de la santidad. Este es el domingo número 16 en el tiempo ordinario. Seguimos conociendo más y mejor la persona de Jesús para poder nosotros conocerlo y al conocerlo querer imitarlo, a fin de que luego podamos presentarnos como testigos para que nuestros hijos, nietos, ahijados, sobrinos y demás que nos vean pasar en el nombre del Cristo de la gloria e igual quieran imitarnos. Hoy nos toca leer al profeta Jeremías en el capítulo 23. El marco de esta lectura, ¿cuál es? Una situación política, religiosa, social, moral, económica, decadente, muy difícil, muy mala. Reyes, algunos mejorcitos, otros peores y otros peores, han estado gobernando a Israel. Sobre todo ahora en el reino del sur, que también la cosa se ha puesto muy difícil. Y al profeta le toca hacer varias cosas. Consolar cuando sea tiempo de consolar, corregir fraternamente cuando haya que corregir, denunciar todo lo que esté mal, lo que se oponga al plan de salvación de Dios. Eso es lo que Jeremías va a intentar hacer ahora. Si algo conocen estos pueblos es la imagen del pastoreo, del pastor con su rebaño, conocen eso bien. Conocen de las cualidades, las características tanto del pastor como del rebaño, para que fracase o tenga éxito en lo que es su trabajo. Pues ahora el profeta Jeremías se va a aprovechar de esa estampa para hablarle a los reyes, desde el plano de vista político, y a los pastores o los dirigentes religiosos de aquella época. Va a cubrir entonces dos de los imperios del entonces, la sociedad civil política y la sociedad religiosa. ¿Qué es lo que Jeremías quiere hacer? Advertirles, llamarles la atención. No los está condenando, no es un castigo, no es un mal augurio, es simplemente advertirles. Si siguen por esta senda, estas van a ser las consecuencias. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Una vez dicho eso con el prefijo mi rebaño, está literalmente el profeta intentando hablar de la iglesia, la de aquel entonces y la que Cristo vino a fundar, de la que tú y yo ahora somos parte. Tengo un rebaño, diría Dios entonces, que es mi iglesia, la iglesia verdadera, la que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro. Le he entregado este rebaño a unos pastores y esperaba que esos pastores fueran hechos a imagen del corazón del buen pastor que es Cristo. Sin embargo, está advirtiendo que hay pastores que en lugar de congregar, dispersan. En lugar de cuidar las ovejas, se las comen, las matan. Y en lugar de que todo marche perfectamente bien, son demasiado egoístas y en su egoísmo solo piensan en ellos y en su bienestar no le importa ni el rebaño ni ninguna otra cosa. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Lees eso y por fuerza tienes que pensar en tu matrimonio o en el de tus padres y en tu familia núcleo y cuestionarte sin hacerte sabotaje, sin engañarte. En el rebaño de Dios, en la iglesia doméstica que es mi familia, yo he sido un pastor a tono con el corazón del buen pastor que es Cristo. Yo he congregado a mis hijos en el rebaño de la iglesia verdadera.
He intentado que se alimenten en el sacramento de la confesión, del perdón y de la misericordia, que se alimenten en el sacramento de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo, que se alimenten en el diario vivir de la palabra de Dios que se arranca de las lecturas de cada misa y de la misma palabra que todos deberíamos en casa leer todos los días. Porque si no soy ese buen pastor, si no caigo en ese renglón, ay de mí. Y ese famoso ay, de los famosos ayes bíblicos, significa que habrá para mí lo que merezca. Si he obrado bien, recompensa. Si he obrado mal, llámalo castigo, llámalo como quieras, pero se puede definir. Si he obrado mal, no veré el rostro de Dios. Porque hay malos pastores en el rebaño, hay malos padres de familia, hay malos hijos, hay malos sacerdotes, hay malos gobernantes, hay malos reyes. Porque hay de esos malos, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean mi rebaño. Ustedes dispersaron mis ovejas y las dejaste ir sin preocuparse de ellas. Así que yo le pediré cuentas por la maldad de sus acciones. Y la frase termina diciendo, oráculo del Señor, lo que ya sabemos significa palabra de Dios. Literal que dice ahí, Dios nos va a pedir cuentas de nuestras vidas, de nuestras acciones, palabras, sentimientos, emociones, acciones, de todo nuestro ser. Dios nos va a pedir cuentas. Cuando llegue ese día, mira cómo Él lo pinta. Yo mismo, Dios, reuniré el resto de mis ovejas de todos los países donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán, ninguna se perderá. Y dice otra vez, oráculo del Señor. Si vimos bien lo que dice ahí, tres cosas fundamentales. La primera, yo voy a ir en busca de la oveja perdida y la voy a reclutar. Eso es una gran esperanza. La segunda, a esa oveja, después que está perdida, yo la busque y la reclute, le voy a elegir un mejor pastor para que la guíe. Y por si faltara algo a eso, en su momento yo enviaré al buen pastor. Y ya está hablando del Mesías prometido. Miran que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo, un brote, un renuevo. ¿Cuál es el vástago que va a salir de la casa de Jesé, del estirpe de David? Ese es Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. Son las tres partes importantes de esta primera lectura. Yo voy a buscar la oveja dispersa, la voy a traer a la casa, le voy a nombrar un mejor pastor para que la pastoree y encima, en su tiempo, le enviaré al Mesías prometido. Y es en ese día cuando el Mesías llegue y el pueblo abra su corazón y lo acepte como Dios, que se salvarán. Judá se salvará, Israel habitará seguro y le pondrán este nombre, el Señor nuestra justicia, como uno de sus títulos mesiánicos. Entonces es una lectura de esperanza, de consuelo verdadero. El profeta no está castigando al pueblo porque pecó, le está diciendo que a pesar de su pecado todavía hay oportunidad. Si escuchan la voz de Dios, si se dejan dirigir por la mano de Dios, si oyen la voz del pastor que Dios pone a la cabeza de su iglesia para que los atraiga y los siguen hasta encontrarse con Cristo, entonces hay una oportunidad, hay salvación, hay misericordia para todos nosotros. Te toca a ti hacer que esta lectura sea patente en tu casa, sea verdad en tu familia, e igual llegue a tocar el corazón de hijos, nietos y bisnietos y los atraiga siempre a casa con lazos de amor. ¿Y eso por qué? Porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Si al pastor al que yo sigo, si la voz que yo escucho, si las huellas que yo piso son las del Maestro, tengo un caminar seguro hacia la salvación. Él es mi pastor, pues no me falta nada. Él, ¿dónde me va a llevar? Donde las praderas son siempre verdes, donde las aguas siempre brotan frescas. Y ahí, si quieres, podemos ver algo del misterio eucarístico. Fíjate en la segunda lectura de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno solo. Lo que Pablo quiere es presentar a Cristo como la solución a todos nuestros problemas. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estábamos lejos, ahora estamos cerca por la sangre de Cristo. Es el único antídoto que necesitamos. Lo único que nos hace falta es ser lavados en la sangre de Cristo. Pídeselo a Dios en esta hora, en esta Eucaristía. Señor, purifica a mi familia en tu sangre preciosa. Unifícanos en tu amor. Santifícanos como comunidad de fe, como iglesia doméstica. Que se acaben los conflictos, las peleas, que se acabe toda acechanza del demonio en nuestros hogares, divisiones y separación, para que al final seamos un solo corazón y una sola alma, para que nunca más volvamos a pecar ni contra ti, ni contra el hermano, ni contra nosotros mismos, ni contra el mundo creado. Y de esa manera, viviendo en base a aquel que es nuestra paz, hagamos de este mundo un mundo de paz, en el que podamos vivir en paz el resto de nuestra vida. Si te fijaste en el Evangelio de hoy, según San Marcos, ya Jesús había enviado a sus 12 y los envió con unos signos. Recuerdan que le dijo que tenían que ir a expulsar demonios, que no llevaran 2 túnicas, ni dinero en alforja, todo eso. Ya ese envío se dio perfecto, ellos fueron, cumplieron y regresaron. De regreso, el Señor les va a hablar directo al corazón. Vamos a ver algunos detalles. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, entiéndase, después del envío, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Ellos estaban eufóricos, felices, vimos a los demonios caer, se sometían a nosotros, vimos enfermos curarse. ¿Qué cosas no hicimos durante ese tiempo? Vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Eso es impresionante. Ellos le están contando con una algarabía impresionante todo lo que hicieron. Y parecería que Jesús no le va a dar importancia a eso. Y si tienes conocimiento bíblico, y lo tienes, recordarás que en su momento Jesús le va a decir, ¿de verdad se alegran porque los demonios se les someten? Pues no, alégrense más bien porque sus nombres están inscritos en la palma de su mano. O sea, porque cumplieron con lo que tenían que cumplir, hicieron lo que tenían que hacer. El hacer un apostolado no me convierte en un héroe. No tengo ningún derecho a pedir ningún tipo de premio en este mundo. El cumplir con lo que tengo que cumplir me convierte en un hijo amado de Dios, lo tengo por herencia y lo tengo por el bautismo, y simplemente me hace algo más grande que eso, me hace heredero, pero del reino de los cielos. ¿Qué pasó? Le pidió que se fuera a un lugar a descansar, mucho trabajo, muchas cosas, vamos a descansar, porque bien merece el obrero su salario y bien merece el que trabaja a descansar, se cae de la mata. Sin embargo, en cuanto se ponen en camino, se apartan un poco y empieza el supuesto descanso. La gente se entera de que Jesús, ese hombre que es espectacular, con sus apóstoles que ya también tienen cierta fama, está cerca, hay que ir a verlo. Y lo persiguieron por las orillas en barca hasta que lo encontraron. Cuando lo encontraron, uno pensaría que Jesús le va a decir, espérense, espérense. La oficina abre de 8 a 3, nada más. Ya a las 3 cerramos y no hay más nada. Si quieres, ven mañana o llama por teléfono o coge un número o apúntate por internet. Pero es de 8 a 3, nada más. Eso haría cualquier pastor de quinta. ¿Qué hace realmente Jesús? Los mira, se fija en ellos, los recoge en su mirada y ve su realidad. ¿Cuál es su realidad? Que no están allí para molestar, para fastidiar, que no son unos canzones, que están allí porque en el fondo son ovejas sin pastor. Están buscando quien les pastoree. Y el momento es cuando el alma pide, y en ese momento esas almas están pidiendo. Y dice la palabra que Jesús simplemente se puso a anunciarles de nueva cuenta el reino. Dice entonces la palabra de hoy
Muchos lo vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchísimas cosas. Y si conocemos la palabra, sabemos que no solamente se puso a enseñarles, también curó a sus enfermos y en su momento también les dio de comer. Es la misión del buen pastor. Hasta el otro día leíamos los textos que tienen que ver con el mensaje de Cristo, con la misión del católico práctico, y hoy tiene que ver con lo que significa ser enviado, ser apóstol. Y cuando llegues, que tengas cuenta una sola cosa que es fundamental: los méritos de todo nuestro trabajo apostólico no son para este mundo, son para el reino de los cielos. Deja que el buen pastor guía y dirige tu vida hacia la santidad, y pasa por el mundo siempre haciendo el bien, y a todo aquel con quien te encuentres, invítalo con tu palabra y con tu testimonio para que sea santo. ¿De qué manera? Sean santos como el Padre que está en el cielo santo es.